Vale, seguimos con... Uy, perdón que se me olvidó encender aquí. Estamos en el punto 242, raciones de Chidendi y obiter dicta. Lo que hicimos el último día fue ver diferentes métodos que servían para identificar la ratio de Chidendi. Y ahí lo que vimos fueron 5 métodos que no pretenden identificar la ratio de Chidendi con un concreto fragmento lingüístico de la sentencia, sino que si os fijáis, todos los métodos lo que pretenden es encontrar la norma que ha sido aplicada. Me refiero a aquellos que decían que era la premisa mayor, condición necesaria, condición suficiente, a través de los hechos, condición necesaria de una condición suficiente. Y de hecho, la última crítica que le dirigimos a McCormick, el último método, fue: ojo que estás presuponiendo que la ratio de Chidendi tiene que ser siempre una norma aplicada en la sentencia. Y vimos, ojo que esto en muchas ocasiones no pasa. Y os puse el ejemplo de la sentencia Abecedario del maltrato, en el que el Tribunal Supremo establece 24 criterios sobre cómo o qué cuenta como maltrato. Claro, en esa sentencia no aplicó los 24 criterios, pero sí se considera que esos 24 criterios son 24 raciones de Chidendi. ¿Vale? Sin embargo, estos métodos, que son propios del Common Law y que vamos a llamar métodos fáctico-inductivos, contrastan con aquello que hacemos nosotros en el Civil Law. El Civil Law comprende básicamente el derecho europeo continental y todo el derecho latinoamericano, de México hasta abajo, ¿vale? No, seguimos en raciones de Chidendi y obiter dicta. Lo que os estoy diciendo es que los 5 métodos que vimos están aquí, ¿vale? Nosotros, juristas del Civil Law, interpretamos o encontramos las raciones de Chidendi de esta manera. Pues lo cierto es que hay una diferencia de estilo. Nosotros, cuando leemos sentencias, vamos buscando normas como si estuviésemos leyendo leyes. De hecho, andamos buscando la norma que nos dé la razón en lo que nosotros queremos. Esto es lo más habitual. Pero claro, de este modo, lo que estamos haciendo es presuponer que va a haber algún fragmento de la sentencia, especialmente de su parte considerativa o justificativa, que va a expresar la ratio de Chidendi. Aunque no diga qué es la ratio de Chidendi, buscamos un fragmento del texto, una frase que exprese la norma que va a ser considerada ratio de Chidendi. Vale, empezamos de nuevo. 2 estilos, Common Law y Civil Law, para identificar la ratio de Chidendi. Los del Common Law los vimos. Presuponen que la norma tiene que ser siempre aplicada. Y lo que hacen en última instancia es inducir cuál es la norma que ha sido aplicada. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien ahora? Sin embargo, esto contrasta con lo que hacemos nosotros en el Civil Law. Civil Law, derecho continental europeo y derecho latinoamericano. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, cuando leemos una sentencia, no procedemos como esos 5 métodos de manera fáctico-inductiva, sino que leemos una sentencia como si fuera una ley. ¿En qué sentido? En que vamos a buscar aquellos enunciados que expresen normas, que expresen precisamente las raciones de Chidendi. Buscamos, por tanto, un trocito de la sentencia que, aunque no diga esto es la ratio de Chidendi, nosotros podamos decir esto es la ratio de Chidendi. ¿Vale? De este modo, la identificación de raciones de Chidendi en el Civil Law no es más que un acto de interpretación de la sentencia.
Nosotros ya sabemos qué significa interpretar, porque lo vimos al principio del curso. Interpretar es atribuir, has puesto una cara de escepticismo. Interpretar es atribuir significado a textos. Nosotros lo que hacemos cuando interpretamos una sentencia es atribuirle un sentido, atribuirle significado. ¿Sí? Entonces, ¿no habría diferencia entre interpretar una ley e interpretar una sentencia? Hombre, a ver, los métodos interpretativos, al final del día, son los mismos, porque no podemos inventar o no hemos inventado nuevos métodos interpretativos. Lo que pasa es que hay algunas diferencias importantes entre la interpretación de la ley, la Constitución y los reglamentos, por un lado, y la interpretación de sentencias, por el otro. Y vamos a ver 4 diferencias, ¿vale? La primera es evidente. Y es que, mirar, en una ley lo que nos encontramos es artículo 1, artículo 2. ¿Y qué te encuentras después del artículo 1? Pues una formulación canónica. Algo que te dice, queda prohibido no sé qué, o quien fume será sancionado con no sé cuántos, o para ser válida la sentencia tiene que dar por probados ciertos hechos. ¿Sí? ¿En la sentencia nos encontramos algo así? No. Entonces sí lo vimos. A esto lo vamos a llamar ausencia de formulación canónica. Puede que hayamos visto este. Los demás, estoy seguro, ya casi seguro, de que no. Mirar, la segunda diferencia tiene que ver con el criterio literal de interpretación. Se sostiene muchas veces que la ley debe ser interpretada de manera literal. ¿Por qué? Porque, claro, si va dirigida a la totalidad de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que adaptar su comportamiento a lo que diga la ley, pues entonces tenemos que interpretar las leyes tal y como habla la gente corriente, como habla el diccionario de la RAE. Entre estas cosas en realidad hay diferencias, pero bueno, nos vale como criterio literal. Esto la ley, ¿vale? ¿Y las sentencias se expresan o debemos interpretarlas mediante un lenguaje literal? Joder, qué aplastante. Están diciendo no, ¿pero por qué? Porque requiere para ello entender un lenguaje que es jurídico. Vale. Porque, por ejemplo, si hablamos de un saneamiento, no es lo mismo el lenguaje literal que el lenguaje. El criterio literal es malamente aplicable a la interpretación de sentencias. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy tecnificado, muy técnico. De hecho, profesores y profesoras de derecho a veces se ven en aprietos para entender lo que dice una sentencia, por el nivel de tecnicismos. ¿Sí? Por supuesto, abogados. Pero desde luego las sentencias, por mucho que digan que tienen que ir dirigidas a la totalidad de la población, están escritas en un lenguaje técnico que descarta, o casi por completo, el uso del argumento literal. ¿Vale? 3. La diferencia entre la ley y la sentencia en este caso es que mientras que la ley tiene sentido interpretarla de manera literal, porque se supone que todos tenemos que adaptar nuestro comportamiento a lo que dice la ley, y para eso tenemos que atribuirle el sentido que le atribuiría una persona de la calle, con las sentencias claramente no están expresadas en un lenguaje literal o natural, sino que es un lenguaje sumamente tecnificado. Si es un lenguaje sumamente tecnificado, el criterio literal no funciona muy bien. 3.
El criterio interpretativo, perdón, el criterio intencional. Mirar, el criterio intencional sirve para atribuir a un texto legislativo un significado coherente, conforme, de acuerdo a la intención del legislador. Como veremos en el tema 4, que nos da tiempo, este criterio interpretativo da muchos problemas, básicamente porque el legislador en los estados modernos, dime, Aroa. Y que no entendí bien la definición de criterio intencional. El criterio intencional es, mira, pongamos que tenemos el enunciado, las personas que cometan abuso sexual tendrán la pena superior en caso de que sean familia, ¿vale? Y decimos, ¿y el novio es familia? Y llega el legislador, o parecería que el legislador, al menos el legislador de la Ley de Violencia Integral de Género, estaba pensando en cualquier relación afectiva, ¿sí? Si es así, lo que nos toca es decir, no, mira, ahí familia quiere decir cualquier lazo afectivo, ¿vale? Esto sería de conformidad con la intención del legislador. Este criterio, como os digo, da muchos problemas, los veremos en el tema 4. Pero, ¿y en el caso de las sentencias? Pues mirar, en el caso de las sentencias se produce una singularidad. Y es que hay muchas sentencias que están firmadas por una sola persona. Una sola persona que se puede explayar diciendo qué es lo que ha querido decir exactamente. Es más, cuando tenemos tribunales colegiados, donde hay más de un miembro, quedan a disposición de los jueces o magistrados y magistradas la posibilidad de emitir votos particulares y votos concurrentes. Un voto particular es: no estoy a favor del fallo por esto, por esto, por esto. Un voto concurrente es: estoy a favor del fallo, pero no de la justificación, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Aquí, en la interpretación de sentencias, el argumento intencional tiene un mayor peso. ¿Por qué? Porque los jueces pueden expresar sus intenciones. ¿Sí? Y en la ley es más complicado. Date cuenta que si yo soy un grupo minoritario dentro de la Cámara y no estoy de acuerdo, mi opinión no queda reflejada de ninguna manera en la ley. Sin embargo, si tengo un voto, o sea, si soy un juez, puedo emitir un voto concurrente o particular. ¿Vale? Cuarto. Criterio sistemático. A ver, ¿qué es el criterio sistemático? ¿Tenemos que interpretar las leyes de conformidad a la Constitución? Sí. ¿Tenemos que interpretar los reglamentos de conformidad a la ley? Sí. Ya sabéis lo que es el criterio sistemático. El criterio sistemático consiste en que tenemos que interpretar un texto a la luz del resto de normas del ordenamiento. Como veremos, tiene diferentes variantes el criterio sistemático, ¿vale? ¿Tiene alguna especialidad en el ámbito de las sentencias? Sí. ¿Cuál es esta especialidad en el ámbito de la interpretación de sentencias? Pues mirar, son dos. La primera especialidad es que tenemos que tener en cuenta que la sentencia ya es un documento que interpreta la ley o que interpreta la Constitución. Por lo tanto, ¿conformidad o en coherencia con qué? ¿Tenemos que interpretar las sentencias de conformidad a las leyes? Cuidado que si es la ley la que interpreta la ley, no tiene mucho sentido intentar interpretar las sentencias de acuerdo a las leyes.
¿Te has perdido? Sí, me he perdido mucho. Tenemos que tener en cuenta que la sentencia, o sea, ya es un texto que interpreta la ley. Y ahí me he quedado. Y ahí te has quedado. Bueno. ¿Tiene sentido decir que la sentencia luego la tenemos que interpretar de conformidad a la ley? No, porque la sentencia está interpretando la ley. No puedes hacer el camino inverso. ¿Cómo vas a interpretar la ley de acuerdo? O sea, tú tienes que interpretar la sentencia conforme a la ley, pero la ley no la puedes interpretar. Al revés, es la ley la que interpreta la es la sentencia la que interpreta la ley, ¿no? ¿Vale? Pero ¿cómo voy a interpretar yo luego la sentencia de conformidad a la ley si es la sentencia la que está interpretando la ley? ¿No? Vamos a graficarlo. Tenemos la ley, ¿vale? La ley es interpretada por la sentencia. ¿Sí? ¿Cómo debo interpretar la ley? Perdón, la sentencia, disculpad el trabalenguas. De conformidad a la ley, pero si es la sentencia la que interpreta la ley, es la sentencia la que fija el sentido de la ley. Por lo tanto, no tiene sentido que digamos que la sentencia debe ser de acuerdo a la ley, porque ya la sentencia nos dice el contenido de la ley. ¿Así más bonito? Pepe. No entiendo, ¿la ley interpreta la sentencia? No. La sentencia interpreta la ley. La sentencia interpreta la ley. Entonces, la sentencia no puede interpretarse de conformidad a las leyes. De conformidad a las leyes porque ella supone ya una interpretación de las leyes. ¿Con qué interpretamos? O sea, debajo. ¿Con qué espera, que es la segunda especialidad? O sea, espera. si hay que esperarse, me espero. Lo que está explicando, ¿dónde va? Después del método parece. Uy, estás como un pulpo en un garaje. O sea, el principio de la clase para ti ha sido inexistente. No, yo llevo, pero ya desde que entré. Pero esto lo tienes que decir antes. Ah, yo estoy tomando nota, pero es que no sé dónde lo meto. Pero esto lo tienes que decir antes. A ver, vimos 5 métodos, incluido el método Goodhart. Vimos un quinto método después del método Goodhart, que era establecer condiciones necesarias, que la norma fuese condición necesaria y una condición suficiente. Y os he dicho al principio de la clase, esos 5 métodos que vimos son propios del Common Law, donde hay métodos fáctico-inductivos, estos 5 métodos. Ahora lo que estamos viendo es el estilo con el que hacemos esto en el Civil Law. En el Civil Law interpretamos sentencias como si fuesen leyes, con 4 diferencias. Primera diferencia, ausencia de formulación canónica. 2, el criterio literal no nos sirve. 3, el criterio intencional nos sirve más que si fuera la ley. 4, criterio sistemático. Si por sistemático estamos entendiendo que las sentencias deben ser interpretadas de conformidad a la ley, no. ¿Cómo podrían ser interpretadas las sentencias de manera sistemática? Pues en vez de conformidad a la ley, ¿a alguien se le ocurre? Es lo mismo que la ley. También la sentencia interpreta la Constitución. Conforme a otras sentencias. ¿Cómo? ¿Cómo? Sentencias. Sentencia STC como sinónimo de sentencia, no sentencia del Tribunal Constitucional. De acuerdo a otras sentencias. No está claro que este argumento sea siempre ganador y que siempre tengamos que interpretar las sentencias de conformidad a sentencias previas, pero es un argumento encima de la mesa. ¿Vale? ¿Aroa? ¿Y esta sería la segunda especialidad? Sí. Vuelvo. 4 diferencias. Ahí vamos bien. El sistemático. Cuando
en la interpretación de la ley hablamos de argumento sistemático, lo que estamos queriendo decir es que hay que interpretar la ley conforme a la Constitución, el reglamento de acuerdo a la ley, y así sucesivamente. ¿Bien? Esto en las sentencias no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no puedo decir que tengo que interpretar la sentencia de conformidad a las leyes, porque la sentencia es el resultado de la interpretación de la ley. Por lo tanto, si hago así es un círculo vicioso. ¿Conforme a qué interpreto las sentencias? Segunda especialidad dentro del sistemático, de conformidad a otras sentencias. ¿Vale? Paradme todo lo que me tengáis que parar. Y por favor. Vale, pero entonces las críticas No he puesto ninguna crítica. al método Bourgeois se ha aplicado ya o no. Sí, claro. Es que es lo que tiene también cerrar antes de tiempo el ordenador. A la de una, a la de dos, lo tenemos medio clarinete. ¿Sí? ¿Complicado? Adjudicado, muy bien. Pues venga, entramos en el punto 243, la regla del precedente. Está muy alto, no llego. Mi única duda es el tema 5. Y el tema 5, ya os digo, lo voy a preguntar seguro en el examen. Y tenéis el esquema subido. Es que van a salir todos. No lo sé. Mirad. Uy. Abrid el documento de la prueba. A ver cuántas páginas tiene. ¡Uy, joder! ¡12 páginas! ¡Tanto! ¡No jodas! Bueno, es que el otro tema tiene 50. ¿50? 13. Y el tema 2 voy por 40 páginas. ¿Has visto cuánto tiene el esquema? ¿Has visto que hay una cosa que se llaman esquemas? Tiene 13, 14 páginas el tema. 16, mentira. Así que... O sea, no me digáis que son muchos los contenidos de esta asignatura porque me parto la caja. O sea, me lo comparéis con internacional privado, con procesal, con civil y perdonad, pero me descojono de risa, pero de risa. Así que no me digáis que... Esta asignatura es compleja, pero no tiene muchos materiales. Mirad. ¿Qué es esto de la regla del precedente? Por favor, no me confundáis regla del precedente con ratio decidendi. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo es posible que una ratio decidendi sea relevante? Nosotros ya sabemos qué quiere decir relevante. Relevante es que el hecho de que la use cuenta para la justificación, ¿vale? ¿Cómo es posible que la ratio decidendi sea una norma relevante? ¿Por qué es una norma relevante? ¿Por qué las rationes decidendi son normas relevantes? Pues mirar, la respuesta es una, y además es que solo podría ser una. Esa razón es porque hay otra norma que lo dice. Perdón, que no me quiero desordenar. A esa norma que dice que las rationes son relevantes, Pepe, ¿bien? A esa norma que dice que las rationes son relevantes, la aplicación de esas rationes es relevante, la llamamos regla del precedente. La regla del precedente es la que le confiere relevancia jurídica a las rationes decidendi. ¿Que no has entendido esto último? Vale, nosotros sabemos lo que son las rationes, sabemos lo que es relevancia. ¿Por qué las rationes decidendi son normas relevantes? ¿O su aplicación es relevante? Porque lo establece la regla del precedente, no la sentencia en sí misma, sino porque tenemos una norma que nos dice
sigue las rationes de Chidendi o aplica las rationes de Chidendi. Repito, ¿por qué las rationes de Chidendi son relevantes? Las rationes de Chidendi son relevantes porque hay otra norma que dice que son relevantes. Ya está. Wow. Sí, no. Esto se me ocurrió a mí solito. Un crack yo. Nada, ya me gustaría. Estos Kelsen en realidad han estado puro. No hablando de precedentes, pero es una aplicación de ideas de Kelsen. Así que la regla del precedente es la norma que nos dice que las rationes de Chidendi deben ser aplicadas, pueden ser aplicadas en general, que son relevantes. ¿Vale? Mirar, la norma más famosa, la regla del precedente más famosa del mundo es, ¿habéis oído la expresión stare decisis? ¿No? Ah, mira, qué curioso. Stare decisis. Stare decisis et quieta non movere significa estarse a lo decidido, stare decisis, e quieta non movere, quiere decir que no te muevas, que no cambies. Repito, la regla del precedente más famosa del mundo es la regla del stare decisis, que significa estarse a lo decidido. Ya está. Vamos, que decidas de conformidad a como lo han hecho los tribunales en el pasado, que apliques la misma ratio. ¿Sí? Propia del common law. En el common law, especialmente en el británico, lo que tenemos es la regla del stare decisis. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos alguna norma que nos diga hay que aplicar las rationes de Chidendi de lo que han dicho, de lo formuladas por algún tribunal. ¿No? ¿No suena? Tribunal Constitucional. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no lo sé, puede ser que sí. Tribunal Supremo, bueno, cuando nos hablan de doctrina reiterada, nos están diciendo esto. ¿Te lo digo o me callo? Me callo. Es que ponerse con el WhatsApp hace que pierdas el hilo. Y esto es jodidamente denso, para que voy a decir una cosa por otra. Y la desconexión tiene esto. Por eso los de primero les prohibí teléfonos y todo lo demás. Entonces tenemos la jurisprudencia. Tenemos una norma que nos dice que 5 fallos reiterados se convierten en doctrina vinculante. No. En el fondo... A ver, recordemos una distinción de los tipos de normas. ¿Os acordáis de la distinción entre normas explícitas y normas implícitas? Las normas explícitas son todas aquellas normas que vienen de la interpretación, que tenemos un texto y interpretamos ese texto y obtenemos esa norma. ¿Y las normas implícitas? Bueno, las que no. Las normas que no salen de la interpretación de un texto. ¿Es posible que la regla del precedente sea una norma explícita? ¿Explícita? Sí, puede serlo perfectamente. En muchos lugares es explícita. ¿Puede ser que sea implícita? Por supuesto que sí. Eso, por ejemplo, explica por qué sí hay precedentes en Chile. Aunque el Código Civil chileno diga lo que dice. Así que puede ser que tengamos que la regla del precedente sea una norma explícita o una norma implícita. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué es muy importante? Pues por varias razones. Mirad, la primera es que simpáticamente puede ser que el ordenamiento jurídico prevea una norma explícita sobre
el valor de los precedentes y que tengamos una norma implícita que dice otra cosa. ¿Esto pasa? Sí, claro que ha pasado. No solo sobre el precedente. Hay muchas veces que tenemos normas explícitas. Por ejemplo, desde los años 60 en España teníamos una ley de concurso y quiebra, ¿vale? La teníamos desde antes. A partir de los 60, en los 60 se produjo un caso muy famoso, un juicio, en el que se produjo una disolución por insolvencia, bueno, una disolución mercantil. Y lo que dijeron los abogados, que fueron de los abogados más importantes de España en aquel momento, se consideró tan importante que la gente empezó a citar los argumentos de los abogados. Y al final lo que terminó pasando es que ni Dios le hacía caso a la ley de quiebras, ni Dios, la ignoraban completamente. Y citaban directamente los argumentos de aquellas partes. Después recogidos en sentencias, sí, pero en el origen normas implícitas que eran incompatibles con las normas expresas. ¿Sí? Cuidado, que el legislador nos puede estar diciendo una cosa y en la práctica estén utilizando una norma implícita que te dice otra cosa completamente diferente. ¿Vale? Esto, primera precaución. ¿Cuál prevalece? Pues mirar, si hay norma implícita, va a prevalecer siempre la implícita, porque precisamente es la implícita. Si no, seguirían la explícita. Si han creado una norma implícita es porque se quieren separar de la norma explícita. ¿Es la única razón? Nope. Hay una razón incluso más importante. ¿Es posible que tengamos normas, plural, normas explícitas y normas implícitas de la regla del precedente? Sí, y esto es muy importante. Admitamos a la vez. Admitamos que en el ordenamiento jurídico español tenemos como norma explícita, bueno, esto no hay que admitirlo, la del Tribunal Constitucional. Hay que seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Vamos bien hasta ahí? Y como implícita, que no creo que sea en realidad una norma implícita, pero os lo compro, la doctrina reiterada del Tribunal Supremo. No es incompatible en absoluto. Es más, incluso aunque la del Tribunal Supremo fuera explícita, y esto es lo que me interesa mucho señalar, del hecho de que solo tengamos dos normas explícitas. Pepe, ¿te perdiste? Pero no tengáis miedo a deciros que me he perdido. Vale. El sí, tú no. Bien, perfecto. La anterior, si hay una norma implícita, prevalece la norma implícita. Vale. Ahora en la segunda, que es la más importante, o sea, puedes tener una regla de precedente con explícita y una implícita. Por ejemplo, cuando lo que tienes es que la norma explícita te regula la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y una norma implícita que te regula el Tribunal Supremo, la doctrina del Tribunal Supremo. No son incompatibles en ese caso. ¿Vale? ¿Puedo poner un ejemplo? ¿De qué? De esto. Eso. Es que eso ya era un ejemplo. Vale. A ver. Mirar, por ejemplo. Sí. Puede ser que yo tenga una norma explícita sobre el precedente que se refiere a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las rationes de excedendi del Tribunal Constitucional son relevantes, es más, son vinculantes. ¿Vale? Pero que tenga además una norma implícita que diga, pero solo si decide el Pleno en mayoría.
Si no, no cuenta como precedente. Ahí, ¿qué es lo que tienes? Una norma explícita y una norma implícita. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Pero lo que me preocupa es, del hecho de que tengamos, tercer ejemplo, o tercer problema, tercera cuestión en realidad. Ponte que tenemos dos normas explícitas sobre el precedente. Del hecho de que tengamos dos normas explícitas sobre el precedente, significa que el resto de decisiones jurisdiccionales, el resto de sentencias y otras cosas, no cuentan como precedentes. No, ¿por qué? No, ¿a qué? Porque el hecho de que haya dos normas explícitas que regulen la regla precedente va a eliminar la posibilidad de que los restos sean también reglas precedentes. Chica lista. Del hecho de que tengamos en el ordenamiento una norma que nos diga la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo son vinculantes, esto no quiere decir que el resto de sentencias sean irrelevantes. Voy a recordar así, solo por refrescar, qué significa que sea relevante y qué significa que sea vinculante. Que me temo que, si no lo recuerdo, puede generar problemas. Nosotros hemos dicho que relevante significa que cuenta para la justificación. ¿Sí? ¿Esto lo tenemos claro? Cuenta. Decir que cuenta para la justificación es lo mismo que decir que es condición de justificación. ¿Esto lo tenemos claro? Nosotros vimos que podía haber varios tipos de condiciones. Vimos que había una condición, un primer tipo de condiciones, que son las condiciones necesarias. ¿Vale? A esto le llamamos vinculante. Vamos a decir que una norma es vinculante cuando su aplicación es condición necesaria de la justificación de una sentencia. ¿Vale? ¿Vamos bien? Y vimos también con el soft law, pero también, de nuevo, con los precedentes, que también podía ser condición suficiente y condición contribuyente. ¿Vale? Pues, Pepe, ¿bien? Aroa. Vamos bien por allí, también atrás, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que si hay reglas explícitas, entonces no puede haber reglas implícitas del precedente. ¿Por qué piensan esto? Porque cuando piensan en los precedentes, especialmente cuando son de los más altos órganos, están pensando solo y exclusivamente en precedentes vinculantes. ¿Es posible que haya otros tipos de precedentes? Sí, claro. Cuando el seguimiento es condición suficiente de la justificación o condición contribuyente. ¿Sí? Esto es lo que explica que el tribunal, el juzgado número 1 de Albacete, en materia de familia, cite al juzgado número 3 de familia de Almería. ¿Por qué puñetas va el tribunal de familia de Albacete a citar al tribunal de familia de Almería? No es un superior jerárquico, no tiene, desde luego no está vinculado, sin embargo, lo cita como relevante, bien como condición suficiente, bien como condición contribuyente. ¿Nos dice algo explícitamente el ordenamiento jurídico español sobre qué pasa si el tribunal de Albacete cita al de Almería? Nada nos dice, nada. Y sin embargo, se hace. ¿Sí?
un tribunal superior de justicia citando otro tribunal superior de justicia, el equivalente a Cortes de Apelaciones. El tribunal de justicia, una audiencia provincial de Salamanca citando al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, regiones diferentes. Y todo esto cuenta. Se considera mejor justificada la decisión que hace estas cosas. ¿Tenemos alguna regla explícita en el ordenamiento jurídico que nos diga, ah, no, el valor de citar? Son normas implícitas. ¿Vale? Colega, ¿dónde te has perdido? No, estoy dándole vuelta ahí a la cabeza. Tipo la niña del exorcista. Sí. Dime. Esto que hemos dicho sería condición suficiente de citar a otro. Puede que sea condición suficiente, puede que sea solo condición contribuyente. Pero que cuenta, que es relevante, es relevante. Vale. O sea, la explícita es necesaria, la implícita es suficiente o contribuyente. Mira, las explícitas pueden decir que citar a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo es vinculante, condición necesaria. Pero también podría decir otra cosa. También podría decir, está bien citar a que sea meramente contribuyente. O se tendrá que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si dice eso, ¿qué está diciendo? ¿Que es vinculante? Está diciendo que la tengas en cuenta, no que la sigas. Condición contribuyente. ¿Sí? Vicente. Dado que hay constituciones europeas que son similares, ¿Sí? ¿se puede citar entre países? Se citan entre países. De hecho, especialmente entre tribunales constitucionales. No sé si sabéis que hay asociaciones de tribunales constitucionales y tribunales supremos en los que los jueces del Supremo y del Constitucional se van de congreso a otros tribunales supremos o a otros tribunales constitucionales a hablar de cositas de supremos y de constitucionales. ¿Sí? Y se lo pasan muy bien y dicen, ¡uy, qué importante es el papel que desarrollamos! Básicamente suelen ser así, decir, ¡uy, qué buenos somos! Besitos. ¿Bien con esto? Una última cosa sobre la regla del precedente. Hemos visto que la regla del precedente lo que hace es dotar de relevancia a las rationes de decidendi de los precedentes. ¿Sí? Esto es lo que hace la regla del precedente. Solo esto hace una cosa más. En realidad son muchas más, pero solo os voy a contar una. Y es que... Ay, perdón, soy un desastre, recuérdame el nombre. El tuyo. Ángela. A Ángela le he hecho una trampa en el segundo ejemplo que me ha pedido, bestial. ¿Por qué? Porque yo en el ejemplo le he dicho, norma explícita, las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes. Norma implícita, para que sean consideradas precedente, tiene que haber una mayoría en el tribunal. ¿Vale? ¿Por qué te he engañado, Ángela? Que me voy a creer. No, porque soy malvado, alguien podría decir. No. ¿Por qué te he engañado? Te he engañado porque la primera regla explícita lo que hacía era efectivamente dotar de relevancia. Pero ¿y la segunda? La segunda lo que hacía era establecer una condición de existencia. De existencia, o mejor dicho, podemos encontrar condiciones de existencia y condiciones de inexistencia. Lo vamos a llamar condiciones de derogación. Qué bonito es esto. La regla del precedente lo que puede hacer es establecer criterios acerca de cuándo algo cuenta como precedente. Es decir, no, mira, solo las sentencias de mayoría, solo las sentencias
a partir de un determinado tribunal. Solo se pueden poner muchos requisitos, ¿sí? Pero antes que los requisitos de existencia, me interesa que veamos los requisitos de inexistencia, de derogación, porque aquí la cosa se pone bien cabrona. ¿Os ha contado algún profe algún caso en el que algún tribunal, especialmente los más altos, hayan decidido un día A y al día siguiente B, diciendo si estamos decidiendo lo mismo, y que han cambiado su jurisprudencia sin dar demasiadas explicaciones? Porque pasar pasa. Si esto es así, ¿se eliminan las rationes de Chidendi? ¿Se derogan las rationes de Chidendi? ¿Queda... Si primero dices una cosa y cambias a otra. ¿Hay derogación de precedentes? Espera. Las normas no se podían decir. Derogación, al menos. Derogación. Espera que la cosa es un poco más complicada. Mirad, lo que dice la doctrina más famosa, por decirlo así, es que para derogar un precedente tiene que hacerse de manera justificada y explícita y bajo 3 razones tasadas. Solo hay 3 casos en los que se puede derogar un precedente. Solo hay 3 casos o 3 razones por las que se puede derogar un precedente. Sí. 243. Pero cuando se dos normas específicas, He dicho, la regla del precedente nos dice que las rationes son relevantes, ¿vale? Y he dicho luego, ¿nos dicen algo más? Y la respuesta es sí. Y he dicho, al menos 2 cosas. Fijan condiciones de existencia de precedentes. Por ejemplo, cuando te dice que el precedente debe ser votado por una determinada mayoría, o que hay precedentes de pleno pero no de sala. ¿Vale? ¿Bien? Pero las que me interesan sobre todo son condiciones de inexistencia o condiciones de derogación. ¿Vale? Venga. Y ahí he dicho, ¿se derogan los precedentes? Y ¡ja! ¿Qué es lo que dice la doctrina más consolidada? La doctrina más consolidada, vamos a llamarlo, para sorpresa de todos, doctrina consolidada. La doctrina consolidada te dice, para derogar un precedente, tienes que hacerlo de manera justificada, explícita y solo en 3 supuestos. ¿Cuáles son estos 3 supuestos? 1. El precedente, su ratio, nunca fue tal. Fue inválido desde siempre. Esta es la forma más bestia de eliminar un precedente, diciendo nunca fue un precedente. O fue un precedente ilegal. ¿Y tenemos un ejemplo? Tenemos un ejemplo. ¿Alguno o alguna de ustedes sabe lo que es la sentencia Dobbs? D-O-B-B-S. Pues Dobbs. Pues especialmente las chicas deberíais de tenerlo presente. Dobbs, a ti puede que te suene por otras razones. Dobbs, a ver si te suena por otras razones. D-O-B-B-S. La sentencia Dobbs, gringa, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es el caso Dobbs,
tiene como resultado la eliminación del derecho al aborto a nivel federal en Estados Unidos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hace Dobbs para hacer esto? Dobbs lo que hace es derogar otro caso llamado Roe versus Wade, W-A-D-E. ¿Sí? ¿A qué sí te sonaba, David? Sabía yo que te iba a sonar. Roe versus Wade fue un precedente de los 60 o 70, ¿no? Hostias. Ok, entendido, sí te iba a sonar, sí. No estaba yo tan equivocado. Roe versus Wade establece que queda comprendido dentro de la libre determinación del cuerpo de las mujeres su derecho al aborto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Dobbs hace 4 o 5 años, me parece? Dobbs lo que hizo fue decir, Roe versus Wade fue ilegal. Y al decir que es ilegal, nunca fue un precedente. ¿Es esto una forma de derogación? O sea, a ver, estás diciendo que nunca existió, o que nunca debió de existir. La consecuencia en cualquier caso es que Roe versus Wade desaparece. Motivo B. Vemos los otros dos motivos que son más fáciles y cerramos. B. Se dice, si hay un cambio de la legislación que dio lugar al precedente, se elimina el precedente. ¿Sí? Esto es muy claro en el caso de los precedentes interpretativos que ya vimos. Cuando lo que tenemos es un precedente interpretativo, uno que viene a fijar el sentido de una disposición normativa, de un texto del legislador, claro, si desaparece el texto del legislador, podemos dar por derogado el precedente. Con todo hay excepciones, ¿eh? También es problemático. Así que, eliminación de la legislación. B. Eliminación, legislación. El tercero. ¿Cuál es el tercero? El tercero es tutum revolutum. Cambio en las circunstancias sociales y en las consideraciones morales socialmente compartidas. Es decir, la sociedad ha cambiado de opinión. Lo podemos llamar cambio de opinión social. Por supuesto, decir cambio de opinión social equivale a decir lo que me dé la gana, lo que me salga de los sobaquillos, ¿sí? Porque no es que se ponga el Tribunal Constitucional a hacer encuestas sobre qué es lo que piensa. Básicamente le chupa un huevo, o sea, dicho a las bravas. Pero ojo, el último es claramente un coladero, pero los dos anteriores también, ¿eh? Hay gran discrecionalidad en los tres casos. ¿Vale? Esto es por lo que tiene que ver con la derogación explícita de precedentes. Pregunta, ¿cabe derogación implícita? La respuesta después de la publicidad. Cuidado, Pepe, no es que haya precedentes explícitos e implícitos. Lo que tenemos es regla del precedente explícita o regla del precedente. Pero ahí lo que estaríamos derogando no es la regla del precedente. Lo que derogamos es el precedente mismo. Mejor dicho, en concreto, lo que derogamos es su ratio decidendi, la norma que habría que aplicar. ¿Vale? Pero la ratio decidendi se puede establecer de forma explícita e implícita. ¿En qué sentido se puede establecer? Explícita, que se puede entender, por así decirlo, y explícita cuando aparece directamente. Vale, sí. Pero para eso hemos visto los dos estilos, el del Common Law con sus 5 métodos y el del Civil Law con sus 4 especialidades. Pero sí, sí. Ahora a lo que me estoy refiriendo es a la derogación de las rationes decidendi. Y he dicho, ¿se pueden derogar rationes decidendi? Y he dicho sí, pero ojo,
según la doctrina consolidada, tiene que ser mediante una justificación expresa en el que el tribunal dice cambio de posición. Y cambio de posición y lo justifica. ¿Por qué? Por esto. Y no simplemente un porque me da la gana o porque esta es una interpretación mejor, sino que según la doctrina consolidada tiene que ser uno de estos tres criterios. O el precedente fue ilegal desde el principio y por eso cambio de posición. 2, porque ha habido un cambio en la legislación. Y 3, porque hay un cambio en los sentimientos sociales. ¿Vale? Lo que os planteaba antes de la pausa es, ¿y puede haber derogaciones implícita de precedentes? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derogación implícita de precedentes? Bueno, de que tenemos dos precedentes, en realidad son dos rationes, que al menos dos rationes que generan una antinomia. ¿Y cómo resolvemos las antinomias entre rationes de Chidendi? Hay dos, ¿cuándo se produce una antinomia entre rationes de Chidendi? Cuando son incompatibles y el tribunal no ha derogado explícitamente. El tribunal simplemente ha cambiado de opinión y no ha justificado por qué. ¿Y esto sabéis cuándo sucede? Casi todas las veces. Es muy raro que los tribunales supremos, tribunales constitucionales digan no, voy a derogar el precedente anterior. ¿Sabéis por qué es difícil decir que derogan el precedente anterior? Como diciendo que lo que hizo ese... También, pero porque supone admitir que están creando normas. Y como no les gusta decir que están creando normas, menos aún que las derogan. Así que callaos, como atrincheraos ahí, calladitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces lo que pasa es que nos encontramos con sentencias de signo diverso, con rationes de Chidendi diferentes y muchas veces incompatibles. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues mirad, hay algunos autores y amigos que dicen que lo que tenemos es que ponderar las rationes. Nosotros ya sabemos, o al menos tenemos una imagen gráfica de qué significa ponderar. Los dos platillos de la balanza de la justicia, poner una ratio en una, otra ratio en otra y ver cuál de las dos pesa más. Para mí eso es como decir viva la Virgen de Guadalupe, que no resuelve nada. Algunos cabezotas decimos, oiga, ¿y no será más sencillo usar los criterios de resolución de antinomias? Los criterios clásicos de resolución de antinomias. Temporalidad, jerarquía, especialidad. ¿Sabéis qué es lo que pasa? ¡Oh, sorpresa! Que también genera problemas. Venga, empecemos por el de temporalidad. O también conocido como ratio posterior. Criterios. Estamos diciendo, ¿qué pasa cuando tenemos una antinomia entre rationes de Chidendi? ¿Vale? Algunos dicen, hay que ponderar. Otros decimos, usemos los criterios tradicionales de resolución de antinomias. ¿Cuáles son? Temporalidad, que aquí se va a llamar ratio posterior. Jerarquía, ratio superior. Y especialidad, ratio specialis. Ratio superior. Ratio specialis. Hombre, los criterios de resolución de antinomias sí os los tenéis que saber.
Sorpresa. Yo pensaba que era un apartado de... A ver, o sea, perdón, nadie os ha hablado nunca del criterio en teoría del derecho, en constitucional, en civil. La ley posterior prevalece. Si es lo mismo, ley posterior prevalece, vamos a decir. Lex posterior prevalece frente a la anterior. Lex especial prevalece frente a la general. Claro, es que he cambiado, os he hecho una trampa, he cambiado. Donde pone lex he puesto ratio y claro, ya despelote humano, ya no nos enteramos de nada. Lex posterior, ¿vale? El hecho de que un tribunal dicte una ratio decidendi posterior incompatible con una ratio anterior supone la derogación de la ratio anterior. Repito, ratio posterior deroga el ratio anterior. A ver, si es así, entonces los que sostenían que los tribunales solo pueden derogar precedentes bajo 3 criterios o de manera justificada, explícita y bla 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 bla, entonces si rige el criterio de ratio posterior con efectos derogatorios, lo que hemos llamado doctrina consolidada no vale ni para hacer puñetas. O sea, la podemos mandar a tomar por el culo seriamente. ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer una justificación explícita tasada si simplemente puedo emanar una ratio posterior incompatible y la anterior se va a la mierda? Pero eso es lo que se hace ahora, ¿no? Y ya, es lo que se hace ahora, ¿estamos seguros? Mirad, el Tribunal Supremo tiende a hacer esto. Pero ¿sabéis lo que hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en el choque de una ratio previa y una ratio posterior, prefiere la previa. ¿Por qué? Porque es más respetuoso de la seguridad jurídica. Aunque esto se podría discutir, bla, bla, blu, blu. Lo único que os digo es que si tenemos ratio posterior, cuidado que lo que hemos dicho de la doctrina consolidada es inútil, irrelevante. ¿Por qué? Porque para derogar un precedente lo único que sería necesario es sacar otro precedente incompatible y ya está. Pero hay algo que nos suena mal aquí. La derogación. Lo que nos suena mal no es que sea la derogación, es que si tenemos algo parecido al stare decisis, pues es que pierde sentido todo el sistema. Porque si basta que un tribunal llegue posteriormente y te dicte un precedente nuevo y todo lo anterior se va a hacer puñetas, aquí hay algo que nos suena un poco mal. Aquí hay algo que suena feo. No hay respuesta uniforme, ¿eh? Ya sabemos que todo esto no hay respuesta uniforme. Y el criterio de lex, vamos a decir, lex superior, lex ratio superior, admitirme este acto imaginativo, una osadía por mi parte. Sentencia del Supremo. Ratio del Supremo. Ratio posterior de un Tribunal Superior de Justicia, el de Murcia. No, perdón, lo he dicho al revés. La ratio de un tribunal superior deroga la ratio de un tribunal inferior.
Claro, porque el Poder Judicial es un sistema jerarquizado. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la independencia judicial interna? Entonces, ¿cómo coño va a ser una estructura jerárquica? ¿En qué sentido el Poder Judicial es una estructura jerárquica? Porque si fuera jerárquica, entonces el del Tribunal Supremo podría llamar al juez de primera instancia del librille y decirle: cabrón, o haces esto o te mando a la puta calle. Bueno, eso lo hacen un poco también. Pero no en público. No en público. Ese juez realmente, si dicta una resolución, una superior, se continúa y la toma en nada. Bueno, pero eso es lo mismo a que haya superioridad jerárquica. ¿Entre qué hay superioridad jerárquica? Mira, David, has puesto el ejemplo muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho David? La sentencia del juez va a quedar anulada. ¿Qué significa que la sentencia va a quedar anulada? Hace ¿Queda sin efectos el qué? ¿Qué parte de la resolución? La parte interpretativa. O sea, la parte interpretativa sigue viva, pero el fallo... O sea, la parte interpretativa muere, pero el fallo sigue vivo. Es que no podrían estar separadas. Lo que muere es el fallo. Si tenemos jerarquía en el Poder Judicial, es entre las normas individuales contenidas en los fallos de las sentencias. En este sentido es jerárquicamente superior una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que la de un tribunal de primera instancia. ¿Vale? Normas individuales. Quien mate 15 años de cárcel, Juan mató, Juan 15 años de cárcel. Lo que se anula es la parte dispositiva. Si esto es así y el Poder Judicial no es un poder jerarquizado en el otro sentido, porque existe la independencia judicial interna, ¿existe un criterio de ratio superior? En la práctica la mayoría de gente te va a decir, sí, sí. ¿Estamos chicuros que siempre? Venga, pongamos un caso así cabroncete. Imaginemos que, no sé, consigues que case tu sentencia el Tribunal Supremo que te condenaba por un delito de revelación de secretos. Venga. ¿Pero sabes por qué anula la sentencia previa de revelación de secretos? Porque hubo una prueba ilegal. ¿Sí? Ante prueba ilegal, anulas todo el proceso. Pero en la sentencia condenatoria, previa a esa anulación, había una ratio de Chidendi sobre qué cuenta como revelación de secretos. ¿Queda derogada esa ratio de Chidendi? Si esto es así, lo que podría suceder es que se ve anulada la sentencia. Hablar de ratio superior nos conduce a problemas. ¿En la práctica sucede? Sí. ¿Que hay un problema ahí? También. Tres, ratio specialis o lex specialis. Vosotros ya sabéis, sí. Mira, lo que estamos diciendo en extrema síntesis es lo siguiente. ¿Existen relación jerárquica entre los jueces? Si existe independencia judicial interna, no puede haberla. La jerarquía es solo sobre las normas que aparecen en el fallo. Por tanto, alguien podría decir
¿Y por qué hay jerarquía entre las rationes de Chidendi? ¿Hay jerarquía entre las rationes de Chidendi? Hemos dicho, los órganos no son jerárquicos. ¿Hay jerarquía entre rationes de Chidendi? Pues pareciera que no. En la práctica, ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces se considera que sí, sin justificarlo. Pues claro, la única justificación que cabe para decir que existe el criterio de ratio superior, es decir, que hay tribunales superiores y tribunales inferiores, y que existe una relación jerárquica entre ellos. Pero eso es acabar con la independencia judicial interna. Tal cual. Pero bueno, allá ellos. Yo aquí no estoy para... Bien ahí, Pepe. Tercer criterio, lex ratio specialis. Sabemos que una ratio especial prevalece sobre una ratio más general. Que tenga efectos derogatorios o no, es cosa discutible. Lo que sí sabemos es que normalmente prevalece, ¿vale? Esto no se cuenta, y no os lo voy a contar, pero el criterio de lex specialis en realidad es infinitamente más complejo de lo que parece. Pero aquí voy a ignorar todos esos problemas. Lo que sí vamos a ver es... Tienes la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, para nosotros, es un órgano jurisdiccional, en sentido amplio. Sí, sabemos que es un órgano administrativo, pero es un órgano de carácter jurisdiccional porque decide casos, ¿vale? La decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que sanciona a un determinado particular o que le obliga a dividir una empresa o algo así, es recurrida. Y el tribunal que la recurre decide de otra manera. O ponte que tenemos dos precedentes, uno del Tribunal Supremo y otro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Vale? Dos rationes de Chidendi que son incompatibles sobre un mismo tema. Y si la especialidad no la predicamos de la norma, sino del órgano que la emite, Lo que tenemos sentido, ¿no? Que pues el órgano concreto. por ejemplo, en materia tributaria o en materias súper técnicas donde los miembros del Tribunal Supremo saben lo justico, porque no se puede saber de todo. Se dice, no, los jueces tienen que saber todo el derecho. Mentira y gorda. No hay nadie que sepa todo el derecho. Absurda la pretensión. ¿Cabe hablar de ratio specialis en este sentido? Sí. De hecho, hay autores, mira, algunos chilenos, que han sostenido que bueno, si tenemos órganos tan sumamente especializados como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la de la energía, la de telecomunicaciones, ¿no será sensato que deba prevalecer las rationes de Chidendi de ellos? No hay respuesta ahí, y es interrogante puro. Interrogante puro. Hemos terminado el tema 2. ¡Bien! La última, ¿qué? Efectivamente. En la última, en ratio specialis, hay que decir, se puede construir un argumento de ratio specialis no a partir de la norma, sino a partir del órgano. Su alcance no está claro. No está claro. Hay una cosa, bueno, al principio, cuando empezamos este punto de la regla de precedente, decimos que la regla más famosa era la de stare. De decisis. La explicación de ese... Stare decisis quiere decir
estará lo decidido. No hay que ser un latinista. No, hombre, no hay que cruzarse ahí enfrente a letras para saber lo que significa estar de chisi. Bien, ¿dudas? ¿No? Uy, que tengo que bajar. Tema 3. ¡Yujú! ¡Viva! La aplicación del derecho. El tema 3 me lo voy a fusilar a una velocidad que os vais a sorprender. No de todos los puntos y no voy a subir nuevos. No me da tiempo. Literalmente. De hecho, he subido la nueva versión del 2.4 esta mañana. O sea, mientras me duchaba con un pie fuera, iba escribiendo. Tema 3. La aplicación del derecho. A ver, ¿qué tenemos que saber aquí? ¿Todo bien? ¿Perdidos? ¿Perdidos antes de empezar? Mirad. Yo os he dicho que para que una decisión judicial o una pretensión en una demanda o lo que queráis. Qué cara de desasosiego, ¿estás bien? ¿Qué tenemos básicamente o que siempre tiene este esquema? Quien mate 15 años de cárcel. David Henao mató. Sorpresa, David Henao 15 años a la cárcel. Bien. Esto es la introducción al punto 3.1. Incluso antes del 3.1, si esto ya lo he contado, esto es lo más básico de lo básico. ¿Vale? Dime. Bueno. De esto. Quien mate 15 años de cárcel, premisa mayor o premisa normativa. O normativa, premisa fáctica o sobre los hechos, conclusión o norma individual. ¿Vale? Esto es fácil. ¿Sí? Nosotros vamos a sostener que para que una decisión judicial esté justificada, no es que te lo tengan que poner así de clarito, pero tú tienes que ser al menos capaz de reconstruir un razonamiento como este. Si tú no eres capaz de reconstruir un razonamiento de este tipo en la sentencia está no justificada. Razonamiento deductivo modus ponens. Tranquila que luego lo veremos. No se va a poner tan mal. Vamos a ver solo 5 modus ponens, modus tollendo tollens. Silogismo disyuntivo, dilema y concatenación de... Hasta ahí llega. No. Tranquila que no vamos a ver la ley de distribución de Morgan ni cosas por el estilo. Dios mío, tienes esto. Sí, psicólogo. Hace falta mucho psicoanálisis ahí. Simplemente nos vale esto. O sea, esto es... Mirad, ¿por qué decimos que una decisión está justificada? Sí y solo sí tiene este esquema. Solo si tiene este esquema y si tiene este esquema. Pues por una razón muy sencilla. Mirad, es muy sencilla la razón porque esto es un razonamiento de carácter deductivo.
Y ya os dije, en los razonamientos deductivos tienen una cosa que son impresionante. Si tenemos enunciados descriptivos, venga. Enunciado 1. Solo las personas altas pueden bajar la, ¿cómo llamamos a esto? Pantalla. Enunciado 2 o premisa 2. Pepe es una persona alta. A ver, si las premisas, los enunciados 1 y 2 son verdaderos, yo, sin necesidad de que Pepe venga a bajar la pantalla, puedo concluir que Pepe puede bajar la pantalla. ¿Y por qué esto es estupendo? Es estupendo porque me permite, os recuerdo, saber la verdad de este enunciado, de la conclusión, a partir de la verdad de estos dos. ¿Por qué decimos que el razonamiento de los jueces tiene que seguir este mismo esquema? Porque de la verdad o corrección de este y de la verdad o corrección de este se sigue la verdad o corrección de la conclusión. Dime. No está claro que sea una norma o una proposición normativa, pero eso lo voy a dejar de lado. ¿Sí? Por eso estoy poniendo verdad o corrección. Si queréis poner corrección, ponéis corrección. En realidad no sería ni verdad ni corrección, sería aplicabilidad. Pero como os quiero mucho y no os quiero hacer daño, pues hasta ahí llegamos. ¿Verdad o correctas? Entonces la conclusión necesariamente es correcta. Este es el punto. Este es el punto fundamental. Es necesariamente correcta. Decimos que una decisión judicial está internamente justificada, mi dedito, vean mi dedito, ¿sí? Dedito, internamente justificada cuando de las premisas se sigue necesariamente la conclusión. ¿Lo gualo? De las premisas, o sea, de los enunciados. De las premisas o enunciados se sigue necesariamente la conclusión. Plan, que a partir de la verdad o de la corrección llegas a la conclusión. Exactamente. ¿Por qué es? Solo un segundo. Interna, está justificada internamente. ¿Por qué es esto? Porque esto tiene el mismo esquema que esto. Si P, entonces Q, P, entonces Q. Quien mate, 15 años de cárcel. David Henao mató, David Henao, 15 años de cárcel. Estará bien. ¿Cómo? Quien mate, P, 15 años de cárcel. Q. David Henao mató, P, una forma de P. Entonces Q. Todas las mujeres son mortales. Alicia es una mujer. Alicia es mortal. Es lo mismo. Claro, pero es muy direccional.
No, cero trauma con esto. Sí, esto es, pero me refiero que esto es demasiado sencillo como para traumatizarse. Si P, entonces Q, P, entonces Q. Esto sí es. ¿Cómo? ¿Que no voy a entrar en? Pero no, lo problemático es lo que viene después. Digo, no vamos a entrar en lo que viene después. En las reglas de... Solo un poquito. Vamos a tocar así con los deditos como el agua en la piscina que haces así. Nada más que eso. Sí, no. Decimos que está internamente justificada una decisión cuando a partir de las premisas se sigue necesariamente la conclusión. Porque responde a ese esquema. Venga, volvamos a nuestro ejemplo. Quien mate 15 años de cárcel. David Henao mató. David Henao, 15 años de cárcel. Pongamos un caso hipotético, extraño, y es que David Henao no ha matado a nadie. He sido yo y que le he hecho además parecer culpable. ¿Está internamente justificada la decisión? Sí, porque a partir de las premisas se sigue la conclusión. ¿Que las premisas son falsas? Entonces es un problema no de justificación interna, sino de justificación externa. Llamamos justificación externa a todo el conjunto de argumentos y razones que ofrecemos en favor de cada una de las premisas. Estaba internamente justificado porque se siguió la premisa. No, porque se ha seguido la premisa, no. Porque a partir de las premisas se sigue necesariamente la conclusión. ¿Por qué? Porque tiene ese esquema. El de si P, entonces Q, P, Q. Si algo guarda ese esquema, entonces diremos internamente justificado. No está justificado externamente. Externamente va a depender de la corrección de las premisas. ¿Las premisas son realmente verdad? ¿Están justificadas o no están justificadas? ¿Están justificadas o no están justificadas? Es externamente justificadas. Por ejemplo, hemos realizado prueba de ADN en el cuerpo de la víctima o no. No, pues entonces la conclusión de David Henao ha matado a alguien, pues no está justificada. Pero esos argumentos y razones, por ejemplo, el de matar tiene 15 años de cárcel, pues ¿qué argumento y razón más hay? Y si te llego y te digo, quien mate 15 años de cárcel es una norma derogada. Y dices, hostias, ¿cómo que norma derogada? Claro, tú entre las razones que tienes que dar, entre los argumentos que tienes que dar es, esta norma no está derogada. ¿O qué argumentos tienes que dar? Por ejemplo, llegas y pretendes aplicarle el Código de Justicia Militar a un civil. Te va a decir, ¿pero qué coño está haciendo usted? ¿Se ha vuelto usted loco? Claro, tienes que argumentar, tienes que dar razones de por qué estás usando esa norma. Pero sobre todo, la justificación externa de la premisa normativa, la de arriba, es el tema 4. Interpretación, luego interpretación y un poquito de interpretación. Vale. Interpretación. Interpretación también, efectivamente. ¿Vale? Justificación interna de las premisas se sigue la conclusión. ¿Por qué? Porque sigue el esquema. Justificación externa. ¿Están justificadas las premisas? No, ¿a qué? No son, o sea, la premisa está mal, no es verdadera. Entonces estará no justificado externamente. Aún así, la sentencia, por ejemplo, sería válida. A ver, nos encontramos con sentencias válidas que no están justificadas externamente. De hecho, muchas. ¿Por qué? Porque si no, no habría razón para anularlas. ¿Está claro? Internamente no justificadas.
Cuidado, hay algunos goles de vez en cuando, ¿eh? Porque esto sí que es un problema de lógica, pero de lógica del primer día de lógica. O sea, porque esto sí, el si P entonces Q, P, todos los hombres son mortales, eres mortal, entonces eres un hombre, esto te lo cuentan el primer día. Y aún así nos encontramos a veces errores lógicos en las sentencias. Pocos, pero se encuentran, ¿sí? Nunca perdáis la capacidad de sorprenderos de la posibilidad de cometer burradas. En realidad ya os he contado algún caso. Cuando empezamos a ver precedentes, al principio os dije, ¿cabe la posibilidad de que tengamos una ratio decidendi cuya conclusión, que si la usas, su conclusión es X, pero el tribunal ha llegado a la conclusión Y? Esto pasa. Hay una profesora argentina, por ejemplo, que se ha dedicado a dar cuenta, de hecho, profesor y profesora, un profesor y una profesora, que se ha dedicado a dar cuenta de todos los casos en los que la Corte Suprema Argentina dice que va a hacer A, y luego hace B. Dicen, muy bien, perfecto. Y hay una inconsistencia entre parte justificativa y parte y fallo, parte considerativa. Que como por ejemplo. Ay, no os pongáis así, que entonces os voy a tener que decir cosas feas y no quiero decir cosas feas. Que yo he insistido. Que ha sido Pepe ¿Ha sido Pedro Sánchez que te obliga? ¿Te posee Pedro Sánchez como si fuera un espíritu diabólico? Ay, señor. Me ha parecido oír algo, pero mejor lo elimino de mi mente. Así que ya sabemos la parte fundamental de justificación interna, justificación externa. La pregunta es, cuando justificamos externamente, ¿la justificación es también deductiva? Es decir, cuando tenemos que justificar las premisas, ¿por qué interpretamos de una determinada manera? ¿Por qué esta norma no está derogada? O cosas por el estilo. ¿Es siempre un razonamiento deductivo de este tipo? Cuando hablas de deductivo, ¿te refieres a que sigue un esquema de ese tipo? Niet. No. Incluso los más rigurosos admiten que en la justificación de las sentencias hay, literalmente, esta es la expresión que usan, saltos lógicos. Partes que no pueden ser justificadas lógicamente. Y aún así las admitimos. Cuando estamos hablando de justificación de externa, justificación de las premisas, ¿todo ahí dentro es justificación deductiva? Yep. De hecho, recibe el nombre de saltos lógicos. Mirad, un caso de actualidad para que lo entendamos. ¿Habéis seguido medianamente el caso contra el fiscal general del Estado? A partir de las pruebas concluidas, ¿qué se puede concluir? El fiscal, o sea, que los medios de comunicación sabían antes la información antes del fiscal. ¿Seguro? ¿No pueden estar mintiendo? Como no, tiene la obligación de decir la verdad. Sí, yo la obligación de... En fin. Pero... ¿Qué podemos concluir lógicamente respecto... Lógicamente no podemos concluir una castaña. Nada podemos deducir lógicamente. ¿Sí? Y respecto de la premisa normativa, ¿qué pasa si tenemos del mismo texto del legislador
varias interpretaciones o que tenemos varias raciones de Chidendi en conflicto que nos llevarían a decidir el caso de una manera o de otra. ¿Puedo esto resumirlo o sintetizarlo en un argumento lógico-deductivo? No. Pero, por ejemplo, sí que se ha seguido un... O sea, internamente estaría justificado. Porque... Pero externamente, este es el problema. ¿Externamente estaría justificado? Esto no significa que no tengamos justificaciones mejores y peores. Lo que significa es que no van a ser deductivas. De hecho, si miráis el punto 3.3, vamos a hablar de razonamientos deductivos, inductivos y abductivos. El hecho de que algo sea un razonamiento deductivo nos deja con el corazón tranquilo. ¿Por qué? Porque si sigue un determinado esquema, sabemos que si las premisas son verdaderas, entonces, o si las premisas son correctas, la conclusión también va a ser correcta. Se transmite la corrección o la verdad de las premisas hasta la conclusión, por el esquema. Entonces, los actos lógicos no significa que haya ausencia de justificación, sino que Significa que no es deductivo. Por tanto, punto 3.1.2, junto con la justificación deductiva, también tenemos otras cosas que no constituyen razonamientos deductivos en las sentencias. De hecho, la justificación externa de las premisas está plagada de cosas que no son razonamientos deductivos y que no pueden serlo, que es imposible que lo sean. No es que seamos malos argumentando, es que hay ciertas cosas que no las podemos argumentar deductivamente, salvo que hagamos trampas, y entonces sí, pero eso es hacer trampas. Os pongo, dado que son menos, ¿cuánto? 4. Menos 4. Con esto creo que paramos. Sí. Bueno, os digo una cosa de enunciados subsuntivos, una sola cosa, pero precisamente por esto decimos que hay formas, hay razonamientos no deductivos en la sentencia, porque, por ejemplo, en la mayoría de cosas sobre los hechos, en la mayoría de casos de prueba de hechos, no cabe el razonamiento deductivo. Tenemos que David Henao es acusado de matar a alguien en los baños de aquí. Aparece lleno de sangre, con un cuchillo entre las manos y gritando. En realidad, he sido yo que ha matado al otro apuñalándole. David ha intentado ha intentado socorrerle, ha cometido el error de sacarle el puñal y el otro ha muerto. David, todo asustado, sale corriendo, que se le ha muerto un tío entre los brazos, y sale corriendo. ¿Cuál sea la hipótesis que demos por probada, no es una cuestión que podamos reducir a un argumento deductivo. Pero mirad, os cuento una cosa sobre qué es un razonamiento subsuntivo. Esta es muy fácil. Hemos dicho, todas las personas altas llegan a bajar la pantalla. Pepe es una persona alta. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Ahí lo que he hecho ha sido decir que Pepe forma parte de una categoría. Que a Pepe lo puedo meter dentro de un grupo. Que puedo subsumir enunciados subsuntivos, puedo subsumir a Pepe dentro de la categoría personas altas. Un enunciado subsuntivo es nada más y nada menos que un enunciado que considera algo dentro de una categoría. ¿Os acordáis cuando jugabais de pequeños a meter las cosas circulares por el agujerito circular, las estrellas? A ti se te daba mal, se te nota. Se te daba mal. Se te daba mal.
Bueno, pues entonces esto tal vez te cueste. ¿De qué van los enunciados subsuntivos? Son enunciados que dicen que hay algo que forma parte de una categoría. O que hay una categoría que forma parte de otra categoría. Por ejemplo, si yo cojo un tomate, puedo decir al cajón, frutas, en términos botánicos, frutas. Es un fruto. Ahora bien, si yo en lugar de coger un tomate, cojo, no un tomate que cojo un tomate de pera, hablo de la categoría de los tomates. La categoría de los tomates no es un tomate en particular, sino que son una categoría. No es que sean muchos, es la idea de tomate. ¿Categoría de tomate? Una categoría de tomate es un concepto de tomate es el conjunto de condiciones que ha de satisfacer algo para que lo consideremos tomate. ¿Puedo coger la categoría de tomate y meterla dentro de la categoría de las frutas? Tenemos dos tipos de enunciados subsuntivos. El que coge objetos del mundo real y los mete en una categoría, y los que coge una categoría y la mete dentro de otra categoría. Y si os digo que ya nos hemos cepillado un... Un objeto del mundo real. Cojo un tomate, o cojo a Pepe, Pepe es una persona del mundo real, y lo meto en una categoría. Categoría personas altas. Opción 1. Opción 2. Cojo una categoría y la meto en una categoría más amplia. Como por ejemplo, los tomates en la categoría de las frutas. El abuso sexual dentro de la categoría de delitos contra la integridad sexual. Y la categoría delitos en contra de la integridad sexual los puedo meter dentro de la categoría de delitos y puedo ir haciendo exactamente la matriusca. ¿Sí? Sí. Esto es fundamental en la aplicación del derecho, ser capaz de hacer las matriuscas. ¿Sí? No, queda bastante. De hecho, mañana veremos cuáles son los problemas que nos presentan los enunciados subsuntivos, que no son pocos, pero la idea ya la tenemos, ¿vale?